volar la cabeza, ya que este viajero tiene un récord Guinness. Y así comienza Descubriendo Historias de Viajero. Vivir viajando sin ataduras y el viento soplando en mi piel. Cada paso una aventura, contando historias de un mundo fiel. Y el viajero de hoy se llama Emilio Escoto. 1, 2, 3, it's about 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Dre creeps at a mic. Pero vamos a sus orígenes. Emilio nació en Palermo, Argentina, de padres divorciados desde muy pequeña edad. Así que vivió con su mamá y su hermana en Palermo, Argentina. Y desde muy pequeño él soñaba de viajar a la luna. Lo decía tanto que su mamá le regaló un atlas. En ese atlas estaba, aparte de todo lo que referente a la luna, las distancias y todo eso, también venía anexado los mapas del mundo, de cada ciudad, de cada país. Emilio le dijo a su mamá que cuando él regresara de ir a la luna, él iba a hacer una carretera que se iba a llamar la Ruta Azul número 1. La ruta porque es el recorrido, azul porque el planeta es azul y 1 porque lo iba a hacer él. Al pasar los años, Emilio Escoto se convierte en visitador médico. En este transcurso de su vida, él se casa, dura un año de casado y dice que más nunca se va a volver a casar. Él llevaba una vida normal 5 años antes de emprender ese viaje que ya vamos para allá. Él está hablando con un amigo y el amigo le comenta que se compró una moto. Y él, una moto. Emilio en ese momento no tenía ni carro. Entonces llega y va a un concesionario de motos. Era la primera vez que él entraba a un concesionario y quedó fascinado viendo todas las motos. Entonces había una moto en particular, no física, o sea, no estaba ahí, sino había una foto de una valla, por decirlo así, de la publicidad de esa moto que le tenía un mensaje que Emilio dijo, esta moto es la mía. Que por cierto, él no fue para allá a comprar motos, sino a acompañar a su amigo. Esa valla decía, el mundo es tuyo en 2 ruedas. Así que sin pensarlo 2 veces, Emilio compró esa moto. Tuvo que firmar muchos papeles que daba constancia de que él iba a pagar esa moto durante un año. Esa moto es la famosa Princesa Negra, del cual el nombre se lo colocó un periodista estadounidense. Un día Emilio Escoto estaba reunido con unos amigos y de repente escuchó una voz interior, una vocecita que le decía, ya es la hora. Yo me imagino que es un niño interior diciéndole que ya es hora de recorrer el mundo. Y así Emilio quedó consternado con esa vocecita que le decía ya es la hora. Se va a su apartamento y empieza a mirar alrededor. Miraba su cama, una botella de whisky, la nevera, toda su pertenencia, y él mismo se dijo, esto es mi ancla. O sea, todo lo que le pertenecía era su ancla. Entonces solamente le bastó 3 meses para vender todo, para renunciar y así emprender su gran sueño. Y tan solo con 30 años de edad, Emilio sale un 14 de enero de 1985. ¿Escucharon? 1985, o sea, hace añales atrás. En 1985 la tecnología no está como ahorita, que uno puede monetizar por las redes sociales, que eso es la mayoría de todos los viajeros nómadas hacen. No había esa tecnología, el GPS, todo, o sea, en esa época la gente se ubicaba por mapa. Y de paso, Emilio Escoto no tenía ningún tipo de experiencia de haber salido ni en moto ni del país. Ya les voy a decir el por qué este hombre es el número 1 de los viajeros, de tener
el privilegio y el honor o esa trayectoria y el por qué es el que tiene el récord Guinness. Ya le voy a decir. El día que él sale, el 14 de enero de 1985, solamente se despide de su mamá, de su hermana, de su novia y de su perro. Solamente ellos, nada más. Nadie le creía, ni sus amistades, ni otros familiares, nadie le creía que él iba a hacer realidad su sueño. A Mónica, su novia de ese entonces, le dijo: Mónica, no me esperes porque yo no sé si voy a regresar. Es mejor que haz tu vida, cásate y sé feliz. Él salió muy triste porque al dejar atrás a su mamá, a su hermana y a su novia, él quedó triste en el sentido porque él sabe que ellas también iban a estar muy tristes. Entonces eran sentimientos encontrados que él tenía en ese entonces en emprender ese viaje que él ni siquiera sabía todas las cosas que le sucedieron en esa trayectoria. Pero antes de eso vamos a ponernos acorde a su vestimenta. El viaje de Scott duró 10 años, 2 meses y 19 días. En ese transcurso de tiempo aprendió 5 idiomas, lo pusieron preso 6 veces, contrajo malaria en la selva del Congo que casi pierde la vida. Su historia es fascinante. También es escritor, ya que ha escrito un libro en inglés. También tiene libros en español. Aquí le voy a poner el nombre, el de inglés, y aquí el de español, que por cierto son 6 libros que él quiere hacer una serie de esos libros en español. Seguro que ustedes se están preguntando cómo hizo él para estirar los $300 que se llevó en todos esos 10 años, 2 meses y 19 días. Él duró mucho tiempo viviendo de la caridad de las personas. A mí me encanta indagar sobre este tema con los viajeros, o sea, con todos los videos que he visto de todos estos viajeros, y de verdad que absolutamente todos dicen que el mundo está lleno de personas más buenas que malas, que todo lo que sale en las noticias de verdad que enfocan siempre lo malo, pero resulta que de una cosa mala hay miles de cosas buenas. Entonces a él lo han ayudado muchas personas. Ya va, que me pica aquí. ¿Cómo lo hiciste con ustedes? Fue ese brasilero en 1985 que me vio y me dijo, me preguntó dónde me estaba quedando y a mí me daba vergüenza decir nada y me llevó a su casa. Fue esos venezolanos, esos colombianos, esos panameños, esos nicaragüenses, esos americanos que no te invitaban a su casa, pero cuando el canal de televisión pidió una ayuda mandaban sobrecitos con $1, con $5, que me ayudó a pagar ese cruce del océano Atlántico en un Boeing 747, primer vuelo, yo sentado detrás del piloto, porque era un avión de carga, era un 747, sí, pero era de carga, ahí va la moto, gratis, porque en aquel entonces era raro que alguien pidiera ayuda para cruzar el océano con una moto y no pagar porque no tenía dinero. Nadie hacía eso. Entonces era tan raro que hasta las líneas aéreas decían, bueno, pues subiremos una moto al avión. Las motos no viajaban en aviones todavía. Él, cuando arranca su viaje, hizo todo el continente americano. De ahí pasó para el continente europeo. Estando en Europa, en España, lo contactó una editorial de un periódico. Le pidieron que escribiera todo referente a su viaje y él empezó a narrar todo lo que vivió en el continente americano. En esa época de 1985 y 1986, o sea de los 80, había mucho conflicto en Nicaragua, El Salvador, un terremoto en México del cual él sirvió de voluntario para ayudar a las personas en ese entonces. Él empezó a escribir y a escribir todo lo narrado y fue siéndose muy popular. Salía en periódico y poco a poco la gente lo fue reconociendo. Cuando llegué a Italia muchos le decían que fuera a ver a Maradona, del cual él fue, y Maradona le dijo, ¿cómo te ayudo? Ya que Maradona lo reconoció porque ya Emilio Scotto salía en una revista.
Entonces Maradona le ofreció pagarle 3 noches en un hotel 5 estrellas. Lo mandó con uno de sus choferes de Maradona y él le dice al chofer, pero ¿por qué tiene que ser este hotel? ¿No puede ser uno más económico? Entonces el chofer le dijo, bueno, está bien, sí. Entonces le pagó un hotel mucho más barato y se quedó y estuvo pago por Maradona un mes. Él se tomó una foto con Maradona. Con esa foto, gracias a esa foto, le ha salvado la vida varias veces. Pero eso no queda ahí, porque él tiene muchísimas anécdotas. Otra de las anécdotas fascinantes es cuando él fue para Roma. Se fue para la embajada de Argentina y pidió que por favor lo ayudaran a ver si el Papa Juan Pablo II lo podía atender. En la embajada le decían, ¿cómo te van a atender? Pues resulta que le enviaron, la embajada le mandó la carta y el Papa aceptó de conocer a Emilio Escoto. Lo bendijo y bendijo a la princesa negra. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete, comparte y dame like, que de verdad que esta historia está fascinante. Te estarás preguntando qué pasó con Mónica, la antigua novia. ¿Será que se casó con otro? Pues no. Pues resulta que Emilio, que tanto viajó, después que tenía 5 años recorriendo el mundo, un día estaba en su cabeza Mónica. Bueno, un día, no mucho tiempo tenía Mónica en la cabeza, pero de hacer una llamada era muy costoso. Y sabemos que Emilio no era un hombre millonario. Entonces, un día estando en una de las tantas embajadas, llega y le pregunta que si estaba casado, que si había dejado a alguien. Entonces él cuenta la historia de Mónica, que la conoció cuando ella tenía 17 años, que la amó desde la primera vista, pero estaba su sueño y bueno, él quería cumplirlo. Entonces le dicen, ¿por qué no la llamas? ¿Y cómo la voy a llamar? Sí, llámala aquí en esta embajada te prestamos el teléfono. Entonces llama a Mónica. Mónica le dice, sí, ya había pasado 5 años. Y Mónica le dice, yo te sigo esperando. Cuando tú me digas que ya no me quieres, yo te voy a olvidar. Pero si todavía estás enamorado de mí, yo te sigo esperando, le dijo Mónica. Entonces Emilio, muy contento, le dijo a Mónica que le esperaba. Entonces Mónica vendió absolutamente todo con mucho sacrificio, tomó un avión hasta la India. En la India han tenido una boda hindú y ella se suma al viaje con él en esa moto. Actualmente ellos están juntos todavía, pero ya vamos para allá. Ya con Mónica a bordo con él en el viaje se mejoró mucho más, ya que muchas marcas de esa época a patrocinar a Emilio Escoto. También de tantos escritos que hizo él para el periódico de España, lo graduaron de corresponsal. Ahora sí les voy a contar el por qué Emilio está en el récord Guinness. Pero antes le quiero darle una pequeña información sobre los récord Guinness. Los récord Guinness, por ejemplo, una persona quiere hacer un récord, contacta primero a la oficina de los récord Guinness y plantea la intención de hacer ese récord. Emilio no tenía ni la remota idea de que él iba a hacer eso. Resulta que los escritos, periódicos, revistas donde él salía, llegó en los oídos de las oficinas de los récord Guinness y contactaron al periódico donde Emilio hacía sus escritos. Cuando Emilio termina su viaje, la prensa del periódico le dice que tiene que ir para las oficinas de los récord Guinness, que está en Inglaterra, para que demuestre de todo el viaje que él ha hecho. Bueno, él se llevó sus 13 pasaportes, todo lo que él constataba donde él viajaba. Entonces le dieron su récord Guinness por darle la vuelta al mundo, no una sino 2 veces
en consecutivo, uno en sentido del reloj y el otro en el sentido contrario. Eso equivale a 735.000 kilómetros. Eso equivale la ida a la luna y de regreso. O sea que él hizo su propósito en kilómetros de su famoso deseo desde niño de ir a la luna. Por lo menos hizo el recorrido ida y vuelta, pero alrededor del mundo, visitando alrededor de 300 países, islas y territorios ultramar en los 6 continentes. Actualmente él sigue teniendo la batuta de su récord Guinness. ¡Bravo, Emilio! Y siendo latino, felicitaciones, de verdad es una alegría inmensa y un orgullo, y sobre todo para los argentinos, imagínense. Eso fue, no estaba yo preparado para haber realizado ese viaje tan enorme, como dijo este señor, como dijo Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo 11. El viaje de Emilio Scotto fue como el mío a la luna. Eso, bueno, eso fue lo que más me golpeó en toda la vida, ¿no? O sea, que el astronauta del Apolo 11, que yo lo vi cuando era chiquito, bajar en la luna en 1969, que dijera eso, sentado conmigo al lado, charlando, él de la luna y yo del mundo. Bueno, para ese niño de Palermo, para ese niño que nació en Oro y Nicaragua, no era el Palermo de hoy en día, para ese niño que jugaba a la pelota en la calle, que se colgaba del pasamanos del colectivo, y el colectivo le decía: ¿y a dónde vas, Colorado? De golpe haberse sentado y tocar al hombre que fue a la luna, y que diga eso. Eso fue por ustedes. Lamentablemente no todo es color de rosa, ya que cuando él finalizó su viaje, que estaba ya terminando, su cabeza se le saturó de qué va a ser ahora. Él salió y solamente era su mamá, su hermana, su perro y su novia. Y al regresar lo recibió mucha gente muy orgullosa de toda la travesía que él hizo. Resulta que él cayó con una especie de tristeza de qué va a hacer, y entonces él viajó a California y se refugió en una casa por 1 año sin salir. Con el apoyo de Mónica pudo salir de eso y se le ocurrió algo maravilloso para seguir viajando. Él tiene una página web que se llama Así o Así. Tiene sus redes sociales y ahora Emilio Scotto está haciendo tours por todo el mundo. Él se encarga y viaja y muestra todo lo recorrido. Aparte de eso, como les dije anteriormente, escribió libros, un libro totalmente en inglés y los libros en español que ya anteriormente ya se lo había mostrado, y aquí se los voy a mostrar. Emilio, gracias por mostrarnos esta maravillosa historia, y gracias porque aquí yo lo estoy contando con alegría, con mucha inspiración. Este es un trocito de las anécdotas que yo les conté, pero estoy loca por comprarme ese libro y leerlo, porque de verdad viajar al 1985 en adelante para saber cómo era el mundo a través de los ojos de Emilio Scotto. Yo les sugiero que también compren su libro. También tiene una página en YouTube, que aquí se la voy a colocar, en Facebook y en Instagram, donde sale algunas fotos, algunos relatos de él, muchas entrevistas, del cual es donde yo me nutrí para poderle contar a ustedes esta maravillosa y hermosa historia. Emilio, si estás viendo este video, lo estoy haciendo con mucho cariño para que tu viaje, ya muchos lo conocen, pero bueno, yo no la sabía, entonces a lo mejor otras personas tampoco. Y bueno, muchas gracias, espero que les guste este video. Suscríbete, dame like y ¡mua!